Interesante dato. En una cuenta de una empleada de HSBC en el municipio de Caborca se recibieron miles y miles de dólares que fueron transferidos a varias cuentas en el extranjero. Una de esas cuentas perteneciente a una de las empresas que le proveía de aviones, de aeronaves al cártel de Sinaloa. Datos importantes, datos fuertes que revela esta investigación periodística y también datos importantes que revela el Comité Internacional de Periodistas también de cómo bancos mexicanos se prestaron a este tipo de actividades de lavar dinero. Vaya, corrupción de cuello blanco. Y vamos con el comentario de todos los días de Juan María Naveja, a quien le agradezco mucho que coincidamos en este espacio de noticias. Juan María, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Con el gusto de saludarte. Pues está destapado el tema del lavado de dinero. Las investigaciones periodísticas están a la orden del día con lo que ustedes acaban de comentar con Quinto Elemento y todo lo que el fin de semana también ha trascendido en Estados Unidos. Entonces hay que estar bien atentos. Por una cosa, Juan Carlos, empieza a preguntarse qué tanto de este lavado puede estar inyectándose en las remesas. Eso creo que es interesante que veamos, sigamos los temas, no especulemos mucho al respecto, pero que sí estemos muy al pendiente. Y ya que estamos en temas económicos, mi estimado Juan Carlos, pues todo parece indicar, según dice el subsecretario Llorio, la posibilidad de que México finalmente sí recurra al crédito externo. Lo está precisando el subsecretario de Hacienda en términos de que si se diera un rebrote, como está dándose por el COVID-19 en algunos países, lo han considerado. Él dice que dejaron esta carta como una posibilidad para poder recurrir a la deuda externa. Y bueno, pues vamos a esperar qué dice el presidente, porque ya ves que luego, ante algunos anuncios de Hacienda, le da por descalificarlos, le da por decir que no está de acuerdo con ello, pero pues va a llegar un momento en que quizás se torne insostenible. Hoy, mira, por ejemplo, está dándose una gráfica del periódico Milenio en la cual se señala que ya la deuda externa con Andrés Manuel López Obrador anda en el orden de los 219,000 millones. Entonces estamos hablando de una deuda bastante robusta. Y aquí también hay que hacer una precisión, Juan Carlos. Ellos están diciendo, los funcionarios de Hacienda, que depende mucho por el grado en que andan las tasas de interés, 3 o 4%, pero que no se los olvide y no se nos debe olvidar a nosotros que hay un ofrecimiento del Fondo Monetario Internacional con tasas de interés mucho más blandas. Por lo tanto, hay una alternativa, no nos va a quedar otra. El recurso de la deuda externa va a tener que echarse mano, pero con una particularidad, Juan Carlos, que aquí tendríamos que pensar en qué se va a utilizar. Si va a ser para dilapidarlo, para mandarlo a proyectos como los que se están criticando, que se inundan o no se inundan, allí con Dos Bocas, con aeropuerto con cerro o sin cerro, Tren Maya, que solamente una de sus estaciones va a ser negocio, mejor que no le entren, mejor que no caigamos en endeudar más al país si va a ser esa situación. No sé, ¿qué opinas, Juan Carlos, para entrarle a otro par de temitas? Pues fíjate, Juan María, que ya el presidente ya le corrigió la plana a Gabriel Llorio, al subsecretario de Hacienda. Esta mañana le preguntaron en la mañanera que si qué opinaba de esta declaración que dio el subsecretario de Hacienda en el sentido de que tenían como una alternativa la contratación de deuda externa. Te cito textualmente al presidente: no, descarto esa opción, esa posibilidad. Tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional, nos está ayudando también que se está apreciando el peso. Eso fue lo que respondió. Dice que descarta la posibilidad de adquirir deuda para hacer frente a los estragos de la pandemia. Pues nuevamente nos enseña que de economía no sabe, pero ni un rábano. La verdad es que no tiene nada que ver la apreciación del peso, que es un fenómeno que se mueve de manera diferente y está en un gobierno que no tiene dinero, Juan Carlos. El problema que hay ahora es que no hay dinero. La recaudación está siendo muy baja, no va a ser diferente el próximo año, por el contrario, va a ser muy diferente. Ya se acabaron los fondos de estabilización que les había dejado Peña Nieto. En fin, la verdad es que bajo estos términos, vamos a ver qué sucede con el tiempo.
porque además no es cierto, sí sí se han solicitado créditos. El año pasado el endeudamiento fue del orden de los 5,000 millones, entonces va creciendo la deuda externa, eso es falso. Pero vamos al otro tema que nos está agobiando, porque precisamente seguimos con lo económico, Juan Carlos. Llegamos ya a 100 días de paros, de cierres de estaciones ferroviarias, de carreteras, y bueno, pues vemos una Guardia Nacional que con los campesinos sí le entra, Juan Carlos, incluso los mata, y en el caso de Michoacán, en donde se está dando ya el cierre de 6 puntos, Juan Carlos, uno de ellos tan importante como es el flujo que hay vía ferroviaria tan indispensable hasta Lázaro Cárdenas, y pues está con el cierre de maestros que están reclamando pues lo que siempre reclaman los de la CENTE, no más dinero, y aquí la verdad es que ¿cuándo vamos a tener una determinada actuación? Y mira, que no lo que dijo hoy el presidente por la mañana, ahora que te referías a la mañanera, quieren que usemos la macana, no, y menos que maten gente como en Chihuahua, no, se trata simplemente de que apliquen la ley, simplemente de que utilicen medidas, unas de negociación y a otras simplemente de desplazamiento. No tienes que maltratar a la gente para quitarla de las vías del tren, Juan Carlos. Para eso existen, se supone que para eso están preparadas las fuerzas del orden, o vamos a estar siempre bajo esas circunstancias con el daño que está significando. Mira, hoy escuchaba que solo Michoacán, con esa situación que se está presentando, con el cierre en las vías ferroviarias, tiene una pérdida de 200 millones de pesos. Para un estado como Michoacán, tan urgido de recursos, me parece que es un despropósito. Y bueno, Juan Carlos, pues ustedes allí en Sonora también han vivido parte de lo que se ha vivido con el cierre de casetas, Juan Carlos. Exactamente, Juan María. En Sonora fueron 33 días de bloqueos a la carretera, 33 días continuos de bloqueos a la carretera y 33 días continuos de bloqueos a las vías del ferrocarril por parte de la tribu Yaqui. De acuerdo con la Cámara Industrial, la CONCAMIN, con la Comisión de Transporte, la Confederación de Cámaras Industriales de la CONCAMIN, suman en lo que va de este año 100 días separados, o sea, sumados intermitentemente de bloqueos a las vías del tren, 100 días. El año pasado fueron 64 y en el caso del estado de Chihuahua van 32 días de bloqueos a los trenes. En Sonora fueron 33, más ahorita lo que se está sumando en el estado de Michoacán con las vías del tren. Y efectivamente, pues las industrias más afectadas son la industria metalúrgica, la industria minera y por supuesto que la distribución de alimentos y la distribución de autopartes son las partes más afectadas por estas tomas carreteras en varias partes del país y bueno, pues están brotando por todos lados. Y es un daño a la economía y es una muestra de que el Estado de Derecho sigue siendo un gran pendiente en el país. Y antes de que nos llegue la hora de irnos, Juan Carlos, pues está el regreso de Ricardo Anaya. Ayer el ex candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República anunció su regreso a las actividades. No hay que indagar mucho, no va a buscar la gubernatura del estado de Querétaro, va por una diputación federal. Dice el presidente del Partido Acción Nacional que para ellos Ricardo Anaya es un activo y me parece que, mira, Juan Carlos, seamos realistas, 12 millones de votos es un activo en un momento en que los partidos políticos no traen figuras. En Ricardo Anaya el PAN tiene un elemento que si tú quieres puede ser controversial, puede despertar muchas discusiones, inclusive críticas, sin embargo es un elemento que le abona al Partido Acción Nacional y bueno, pues ya vimos que sí les preocupa, porque en el momento en que sale Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera, a decir que lo van a investigar porque Lozoya, mira ya hasta reapareció el nombre de Lozoya este día, dicen ellos que van a investigar porque Lozoya lo menciona, Juan Carlos, lo menciona en su declaración, que por cierto no se ha confirmado absolutamente nada de lo que ha declarado Lozoya, pero mira, yo creo que Ricardo Anaya es un personaje de gran controversia, pero al Partido Acción Nacional le hacen falta figuras de esa talla, de ese tipo. Mira que a qué grado que hoy en su aniversario van a tener incluso el regreso del expresidente Vicente Fox. Esto te habla
de bajo qué circunstancias se están presentando las cosas en el Partido de Acción Nacional con miras al 2021, Juan Carlos. Sí, bueno, entre Gilberto Lozano y Ricardo Anaya, pues yo prefiero a Ricardo Anaya porque, bueno, se está convirtiendo Frena en la oposición en México y pues no se antoja para la democracia del país que pues un personaje como Lozano y estos exabruptos que tiene, pues sean como la representación de la oposición en México. Les dice morenacos a los de Morena con un discurso de odio pues muy criticable. Entonces creo que Ricardo Anaya leyó el momento, vio que la extrema derecha estaba tomando el liderazgo de la oposición y entonces él asume esta posibilidad de convertirse en la figura de la oposición en México y con una, digamos que una oposición más inteligente, no tan extrema como la de Lozano. No, y Ricardo Anaya es un hombre brillante, es un joven brillante de 40 años de edad. Juan Carlos es un hombre joven que tiene una buena trayectoria, ya ha sido 2 veces diputado federal, candidato a la presidencia de la República, secretario general y presidente de su partido, ha presidido la Cámara, es decir, es un hombre que tiene una trayectoria y tiene una experiencia importante y sí les asusta, porque mira que hasta la fecha hay afirmaciones que se dieron, así como a él le recuerdan el Ricky Ricón, también a López Obrador le recuerdan varias de las frases que le asestó en los debates Ricardo Anaya. Por lo tanto, sí se trata de un personaje que abona y que son de esos que se necesitan, ¿no? Son de esos jóvenes que no les gustan a muchos, pues no. Y en el caso de Frena, estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, cuando polarizan de cualquier procedencia, desde Palacio Nacional hasta la ciudadanía, nunca nos va a beneficiar en el caso del país. Creo que hoy el remate que tiene Héctor de Mauleón en su columna en el Universal es magistral cuando nos está hablando de lo que está sucediendo con algunos procedimientos contra la libertad de expresión y nos dice todo esto que está sucediendo no pinta para nada bien en el futuro de México, Juan Carlos. Juan María Naveja, muchas gracias. Gracias por tu participación esta tarde aquí en Mega Noticias. Al contrario, un placer y un saludo para la audiencia.